La otra crónica, los martes de 1:30 a 3 de la madrugada en Onda Cero. Mercedes, tú naciste en la Unión Soviética, ¿no? Sí, hace muchos años, pero sí, nací en la Unión Soviética. Estuviste allí hasta los 25 más o menos, ¿no? Sí, ahí terminé mi carrera de filología rusa, trabajé un poco de profesora y cuando se rompió la Unión Soviética no quería vivir lo que se avecinaba y decidí ir a España con mis abuelos que vivían aquí. Y en el tiempo en el que estuviste allí, yo sé que tú eres una periodista que has profundizado mucho en la investigación, entre otras muchas cosas, del fenómeno OVNI. ¿Mostraba la KGB el mismo interés por los ovnis que, por ejemplo, en su momento se demostró que tenía la CIA? No, abiertamente no. De hecho, todo era secreto. O sea, no se hablaba tanto de los ovnis. Cuando se empezó a hablar de los ovnis, la KGB quería deshacerse de casos, porque para ellos era un dolor de cabeza, porque lo que querían es contraespionaje, espionaje, etc. Y esto no lo querían mucho, aunque al final terminaron cediendo, claro. ¿Cuándo da comienzo su interés por investigar este tipo de fenómenos aéreos anómalos? Mira, vamos a volver en tiempo, y todavía era Checa, la que creó Félix Dzerzhinsky. Y cuando nombraron a Gleb Boke, el jefe del departamento especial, se organizó una expedición en 1928 a Kazajstán por aparición de muchos fenómenos anómalos aéreos. Solo he encontrado un documento donde se organiza la expedición. El resultado de expedición sigue clasificado. ¿Y cuándo empieza la KGB a mostrar un verdadero interés por este tipo de sucesos? A ver, primero han oído porque un escritor Kazantsev pronunció su hipótesis de que el fenómeno de Tunguska fue un ovni extraterrestre que explotó. Pero allí no prestaron tanta atención. Dicen, bueno, escritores, filósofos, está bien. Y sí que prestaron atención después del fenómeno de Petrozavodsk, con la medusa esta famosa que en 1977 apareció en los cielos y que han visto miles de personas, que al final se supo que era un cohete, pero ahí ya cuando KGB dice, bueno, tenemos que empezar a investigar estos casos. Da la sensación de que el fenómeno Tunguska se produce, si no recuerdo mal, en el año 1908. Para que nuestros telespectadores sepan a qué nos estamos refiriendo, supuestamente un bólido espacial, un meteorito, estalla en el aire y acaba destrozando ni más ni menos que unos 2.150 kilómetros cuadrados de taiga siberiana. Realmente no se encontraron ni restos de meteorito. Sí es cierto que había una laguna enorme llena de agua que podría corresponderse con el estrellamiento de este objeto, y precisamente Alexander Kazantsev, pues este autor de ciencia ficción, lo que dijo es que realmente lo que había ocurrido allí no era ni más ni menos que la lucha entre dos naves interplanetarias, una de las cuales se había estrellado. Bueno, el autor de ciencia ficción, hay que reseñarlo. Sí. Pero lo que sí es cierto es que da la sensación de que a partir de este suceso se pone en marcha un proyecto secreto llamado Sietka. ¿En qué consistía? Sietka se traduce red. Entonces, cuando en 1977 se crea Sietka, se divide en dos departamentos. Uno pertenecía a la Academia de las Ciencias de la URSS y otro al Ministerio de Defensa. Era un proyecto secreto que funcionó 13 años y tienes que pensar que para la KGB trabajaba toda la Unión Soviética. Era como Hacienda somos todos, pues ahí del KGB éramos todos. Ellos tenían controlado las bases militares, las fábricas, las instituciones científicas. Ellos encargaban trabajo. Entonces, claro, el de Ministerio de Defensa no había tantos reportes, aunque fíjate, salió hace poco un reportaje de un militar que en 2000 vio que se sigue registrando los avistamientos OVNI que en un cuaderno de bitácora que después se envía a los jefes. O sea, realmente yo creo que ni siquiera desapareció Sietka. Se ha nombrado de diferente manera. Y la de Academia de Ciencias hizo un gran trabajo porque allí se dirigieron a la gente y han recopilado más de 3.000 mensajes sobre los avistamientos OVNI que iban clasificando, iban investigando, se desplazaban y investigaban. Algunos demostraban que era un fenómeno atmosférico, pero otras 10% realmente han quedado sin resolver.
Hay que decir que a partir del año 1978 se crean 2 nuevos departamentos también para investigar este tipo de fenómenos aéreos anómalos, ¿no? Claro, y ahí sí que entra la KGB, porque claro, es ridículo pensar que KGB no estaba interesado, porque tenía que controlar estos 2 departamentos y sobre todo las bases militares. Porque claro, allí en cada base militar había un departamento de inteligencia. O sea, no era como aquí, solo Ministerio de Defensa, ¿no? En cada fábrica había un departamento de inteligencia, o sea, del KGB, y en cada base militar, en todos lados estaban. Y todos reportaban a la KGB. Claro, y todos reportaban al KGB. Fíjate, hasta Julian Dropov, cuando era el jefe de la KGB, o sea, sacó una carpeta y le dio a un militar, a un ministro de ejército, dice, mira, yo tengo este caso, ¿tú qué opinas sobre él? Y entonces empezaron a investigar el caso. O sea, KGB tenía acceso a todo esto. Y sí que, no es que investigaban, no investigaban caso. Ellos encargaban de investigar el caso, pero sí recopilaban. Hasta Stalin preguntó al padre de la aviación sobre el fenómeno OVNI. Cuando pasó lo de Roswell, él llamó a Korolev, dice, ¿esto nos afecta en algún momento? Y le dio a 3 científicos diferentes para ver qué contestaban. Y claro, todos han dicho, no es una amenaza para nosotros. Entonces se quedó tranquilo. Mercedes, yo creo que todos los que nos dedicamos a este tipo de temáticas recordamos que hay un momento puntual en el que la agencia TASS, agencia soviética, lanza un comunicado prácticamente a todo el mundo por unos sucesos que se están produciendo en la población de Voronezh. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? A ver, claro, apareció un artículo. Realmente este artículo podía pasar desapercibido, pues, porque es un artículo chiquitín, o sea, no se ve nada. Y Fútbol con extraterrestres, que se publicó en el periódico Comuna de Voronezh, y TASS cogió la noticia y como que coló en la prensa. Entonces hubo un boom porque no se hablaba de ovnis y de extraterrestres. Y hubo como un boom. Y claro, yo me pregunto, ¿esto fue un descuido de TASS para publicar una cosa así en los periódicos? ¿O esto fue programado? Y realmente allí muchos niños vieron una esfera luminosa de color rojizo que se bajó en el parque Yuzhny, que la gente, por cierto, le llamaba el parque de la cabra, no sé por qué. Entonces se bajó ahí, salieron unos humanoides, hay descripciones de humanoides, no voy a entrar de cómo eran los humanoides, era un robot, otro tenía 3 ojos, y parece ser que a un niño hasta paralizaron, porque empezó a gritar de miedo, paralizaron, y cuando se fueron el niño empezó a moverse. Entonces, claro, los niños empiezan a contar. De repente, de otro colegio también hay reportes de avistamiento ovni. Y realmente la madre de Vasya Sulin le confirma el primer avistamiento, y fue el 22 de septiembre de 1979, no del 27 como ponía el periódico, porque vino a casa y empezó a hablar que ha visto extraterrestres, porque estaban de moda los marcianos por aquel entonces, y que ha visto extraterrestres, y la madre no creyó. Su padre le prohibió hablar de esto, y un día dice, mira ahí, y madre dice que yo me fui, salí de casa y sí he visto la esfera luminosa. O sea, que mi hijo decía la verdad. Entonces, Sulin primera vez, o sea, el primer reporte es del 22 de septiembre. Y durante todos estos días fueron muchos reportes sobre avistamientos. Lo que pasa que, por ejemplo, a mí lo que me extraña en este caso, que hay más de 25 de tipos de ovni dibujados. O sea... Son muchos. Son muchos. Entonces, o viene uno de esfera, o viene uno de puro, o es que son muchos. Y yo creo como llegaron la prensa, empezaron a llegar los científicos, a los niños se fue de la mano del juego. ¿Y tú qué crees que ocurrió realmente con el caso Voronezh? El Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 en Onda Cero.